Entonces ahora vamos a Romanos 8. Y al pensar en Romanos 8, tenemos el dicho al principio. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí termina el griego. Pero el dicho que sigue es un dicho bíblico. Porque fíjense, allá en el versículo, yo creo es 4. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y entonces es esta frase que algunos escribas pasaron allá al versículo 1. Entonces no es que es una enseñanza sin base bíblico. Claro, es la frase bíblica, pero no deben de estar allá en el versículo 1. Es como casi poner una restricción sobre el dicho de Pablo, que en verdad Pablo no incluyó allá. Entonces, incluyó allá. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, construyendo sobre la base de lo que él acaba de decir en el capítulo 7, donde hay esta lucha con el pecado. Entonces, ¿qué hacemos con todo este pecado? El problema del pecado, cuando hacemos lo que no queremos hacer, lo que queremos de hacer, no podemos. ¿Qué hacemos con esta lucha? Y él dice, para el cristiano no hay condenación. Esta es una base, por ejemplo, para nosotros en decir que hay seguridad del creyente en Cristo. Hay seguridad del creyente, ¿por qué? Porque no hay condenación para los que están en Jesucristo. Claro, el asunto es si están en Jesucristo o no. Si están en Cristo Jesús, no hay condenación. Si están cerca a Jesucristo, pues es otro asunto. Si andan pegados a unos amigos que están en Cristo Jesús, ya es otro asunto. Pero si la persona está en Cristo Jesús, no hay condenación. Entonces el cristiano a veces va a pecar, no hay duda de este, pero por el otro lado tiene perdón. Pero no debe ser la práctica del cristiano. Si es la práctica, ahí es donde los escribas querían, pues, mejor dicho, clarificar este dicho. Para los que no anden según la carne, sino según el Espíritu. Que es la práctica de buscar siempre andar según el Espíritu. Este debe ser la práctica nuestra. La falla, pues no somos perfectos. No hemos llegado a este estado. Si uno piensa que ya ha llegado, seguramente es señal que no ha llegado, porque tiene arrogancia, ya tiene un pecado. Entonces, no somos perfectos, pero por el otro lado, al pecar, Cristo ya murió por estos pecados, ya son pagados. Cuanto al perdón, no hay problema con este. No pecamos para que haya más perdón, más gracia, pero por el otro lado, aún al no abusar la gracia del Señor, contamos con la gracia del Señor. Entonces no hay condenación. ¿Qué es el problema central de los seres humanos? ¿Es culpabilidad o es vergüenza? ¿Cuál es? El uno tiene que ver con un hecho mal hecho. Es decir, si hacemos algo malo, somos culpables. Y tenemos un sentido de ¿qué? De ser culpables. Y hay otra palabra para este. ¿Qué? Ok, quizás este cabe mejor. Pero se debe a un hecho. Uno puede sentir a veces se quita, a veces no, pero no dura por tanto tiempo por lo general, a veces en la mente, si es un hecho bien feo. Pero el problema central es que nos sentimos inferiores, nos sentimos con vergüenza.
que no podemos alcanzar a donde debemos de estar. Y este no es el asunto de un hecho solamente, es un asunto de naturaleza. Y esta es la naturaleza del pecado. Siempre nos deja con este sentido de que somos inferiores, condenados, no podemos alcanzar al nivel quizás de los demás. Algunos lo ven así en su vida, pero siempre luchan con el concepto de sí mismo. Y hay dos problemas: arrogancia, de tener un concepto más alto de lo que uno debe de tener, pero aún se debe a este problema, porque están intentando anivelarse un poco, por decir yo soy inferior, pero voy a pretender de que soy superior, pero es un pecado. O a veces ellos se piensan en ser inferiores. Y el Evangelio resuelva este problema de vergüenza dentro de nosotros. Y este es el problema de pecado, no de pecados, no de hechos, sino de pecado mismo. Y este dicho: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, se trata especialmente, no solamente de pecados, sino de pecado, en el sentido de esta vergüenza. Dios ha dicho que tú ya estás bien con Él. No hay razón de tener vergüenza en este sentido delante de Dios. Dios ha dicho: tú no eres inferior, porque Él te ama. Y entonces este va al fondo del problema de los seres humanos. Tratar solamente los hechos de sentirnos culpables es una cosa, pero este va a seguir ocurriendo cada vez. Y al pensar en la vida cristiana como solamente el perdón de hechos, no hay ninguna posibilidad de garantizar la seguridad de un creyente, si pensamos en sentido de hechos. Porque al hacer un hecho malo, ya ahí nos sentimos culpables. Perdimos la seguridad del creyente. Pero al pensar en este sistema de Pablo, de no andar por la carne, ya pensamos no de pecado, sino de pecado. Y hay seguridad del creyente en esto. No sobre un hecho, sino sobre nuestra posición delante de Dios. Y Él ha dicho: son aceptables para mí. No hay condenación. A pesar de sus fallas, son aceptables para mí. Y esta es la seguridad del creyente. Es este dicho de Jesús, de Dios, es decir, sobre nosotros. La seguridad del creyente es algo bien discutido, entiendo, y hay ambos lados, pero este viene del lado de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Si Él ha dicho que somos aceptables, no vamos a perder esta relación con Dios. Si Él entra en la vida de una persona, tiene esta relación, no se pierde la relación. Por el lado de los seres humanos, ¿vamos a seguir pecando, aún como cristianos? Si ocurre. Y si uno mira desde el lado de los seres humanos, no somos tan fieles. Y la infidelidad de los seres humanos, si pensamos en pecados, no pecado, puede causar que uno piense en una caída de gracia, al decirlo así. Pero desde el lado de Pablo, con el pecado, sin condenación delante de Dios en nuestro puesto, no hay posibilidad de esto, porque ya ahí estamos delante de Dios. Pero andamos según el Espíritu y no según la carne. Él asume que no es algo del pasado que da licencia para el pecado, de ninguna manera. Si uno se siente libre de pecar, seguramente tiene un problema en el fondo. Por ejemplo, con el matrimonio. Yo voy a seguir hasta mi muerte con mi esposa en un matrimonio así, porque hicimos promesas en el principio, pero vivimos las promesas.
Y así pues andamos bien hasta el fin. Si salgo yo del matrimonio, ¿por qué lo hago? Si lo hago, hubo un problema en el fondo con mi compromiso con mi esposa. Hubo un problema allá. Entonces, uno puede ir al fondo. Y ahí, de alguna manera, yo no hice el compromiso necesario para que sea un matrimonio de toda la vida. Por eso pensamos en la decisión original. Debe ser una decisión firme, pero se ve la implicación de la decisión a través de la vida de la persona. Y si seguimos fieles al Señor, hicimos la decisión correcta al principio. Si salimos de hubo un problema en la decisión desde el principio. Decimos nosotros, mi esposa y yo, que el divorcio nunca iba a ser opción para nosotros. Antes de casarnos, no iba a ser opción. Y entonces, nunca nos aminamos, ni ella a mí, ni yo a ella, con la salida de nuestra presencia de la relación. Ya va fuera de la mesa. No podemos hablar de esto. Vamos a hacer todo lo necesario para hacer un arreglo. Y claro, yo tengo una esposa bien comprometida con Cristo. Y yo sé que hay otros casos. La otra persona puede hacer cosas y uno no tiene control sobre lo que ellos hacen. Pero en el caso mío, ya solucionamos desde el principio, que no iba a ser opción para nosotros. Entonces, ahí vamos, pero la decisión del principio se ve en la vida diaria. Y yo creo es algo importante en esta parte, porque él dice que no anden conforme a la carne, versículo 4, sino conforme al Espíritu, y está hablando de ley del pecado, como dice en el versículo 2. Versículo 1 usted dice que entonces no están en la posición correcta. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Ese versículo 1 usted dice que no está en la posición correcta. La parte final viene del versículo 4. Es decir, es totalmente bíblico, no hay problema. Pero no es lo que Pablo escribió en el versículo 1. Pero aclara lo que él quería decir. La mayoría de las variantes así están ahí para aclarar el texto. Eso es. No lo omiten en el versículo 4, no, ahí está también siempre. Pero a veces lo incluyen también en el versículo 1. Y formó la base de la Reina Valera. Desafortunadamente ahí está. Pero es algo bien bíblico, no hay problema. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. Pero fíjense, de pecado singular. Entonces él está hablando de este asunto, no de hechos, sino todo de esencia. Y entonces esta esencia de pecado me ha librado de Y tengo vida en el Espíritu, en Cristo Jesús. Y entonces, ¿qué es la liberación que vemos en la muerte de Jesús? Porque es una liberación de la Pascua. Y Pablo dice es la liberación de la ley del pecado, de la muerte. Con la resurrección cabe perfectamente. Somos perdonados con la esperanza también de la resurrección de entre los muertos. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Y qué es Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pasé por alto del versículo 3. Porque como los escribas a veces hacen también. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, de pecados,
No, de pecado. Es decir, como un ser humano, la naturaleza que tenemos, de pecado. Semejanza de carne de pecado, no es decir, de pecado. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y entonces ahí él condena al pecado y él dice no hay perdón en Jesucristo. Él pagó por los pecados. Fue imposible por la ley, pero lo hizo en Jesucristo. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Pero fíjense, él dice en Jesucristo, no. En nosotros, ¿cómo es esto? ¿Cómo se trata esto? En nosotros, ¿cómo se cumpliese de la ley? La justicia de la ley. ¿Qué? Por la fe. ¿Qué ha dicho él antes? Somos justificados ¿cómo? Y hay cumplimiento de los requisitos de la ley, la idea de la justicia, ¿cómo? Por la fidelidad de Jesucristo. Porque Él fue fiel 100% del tiempo. Se cumple en nosotros cuando también hacemos este compromiso de ser fiel a Dios. Seguir en pos de Jesús, los pasos de Él. Okay. Pastor, ahí cuando dice que Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, es decir, como un ser humano verdadero. No está hablando de la naturaleza como tal. Semejanza. No es decir que Él fue carne de pecado, pero como un ser humano, claro, sin mancha, al decirlo así, sin pecado. Pero Él fue un ser humano, 100% un ser humano. Sin pecado, pero un ser humano. Entonces Él tomó carne de pecado, al decirlo así, porque todos los demás somos pecadores. Tomó carne de pecado, semejanza, pero sin pecado. Ya estoy en el versículo 4, que usted estaba hablando aquí. Sí. Te explica lo que se le llama justicia imputada. Justicia aquí. Imputado. Sí, hay discusión si es justicia imputada o impartada. Hay dos rumbos con esto. Justicia imputada es decir que Dios declara que somos justos a base de Jesucristo. Es una declaración, ya somos justos, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces ya es un hecho, ya. No hay más que hacer. Impartado, hay verdades por ambos lados, por eso lo estoy aclarando. Impartado implica, pero todavía hay una obra de santificación que se ha de hacer. Es decir, delante de Dios somos ya justificados en cuanto al puesto nuestro delante de Dios. Por el otro lado, estamos siendo justificados también en el sentido de la santificación. Es como el reino de Dios. Ya está, pero todavía no. Somos justificados, pero siendo transformados mientras tanto. Entonces, este es el balance que debemos mantener. No debemos olvidarnos de que ya está imputado. Somos justos delante de Dios. Hay esta justicia. Pero que todavía hay un proceso que está ocurriendo en nuestra vida, la santificación. Entonces, pero todavía no. Y entonces hay verdades por ambos lados. Impartado, sí, todavía no. Imputado, sí, ya está. Pablo mantiene ambos. Él tiene algunos dichos sobre ambos de estos. Entonces, al decir que uno tiene que escoger uno o el otro, en verdad va en contra de Pablo. Porque él mismo implica, si ya imputado, pero todavía no, porque es un proceso. Porque mira a los Romanos 12, debemos entregarnos a Él. ¿Somos qué?
como se dice ahí, transformados, imagino. Entonces, él mismo dice, pero es para ser transformados a la imagen de Jesús. Entonces, es de ambos lados. Muchas veces deben darse cuenta, los teólogos quieren ponerle en un solo círculo. Dicen que los círculos no se tocan, pero según el texto, y el texto no es tan sistemático, muchas veces hay verdades por ambos lados, pero la verdad es que los círculos sí tocan. El uno ya entra en el espacio del otro. Yo creo en este es un caso exacto, porque al venir a Jesucristo tenemos la justicia, somos perdonados, y esta vergüenza de pecado Él levanta de nosotros. Somos aceptables a Dios. No hay vergüenza delante de Dios. No hay condenación. Y este suena como imputado, ¿verdad? Por el otro lado, hay que caminar según el Espíritu y no según la carne. ¿Cómo suena este? Impartado. Y entonces, Pablo no escoge entre estos. Estos son rumbos de los teólogos después. No son rumbos de Pablo. Él implica que son ambos. Sí. Quizás ayuda un poco. Y ahora pueden decir, sí, yo creo en la imputación y la impartación. Y los teólogos aún enseñando aquí van a decir, no puede decir que son ambos. Puede decir, sí, pero Pablo dijo que sí. Fue ambos. Okay. La palabra que usted dice, impartir. Sí. Sí, la idea impartir. Impartado no suena, sí, ya lo capta, perdón. Impartir, partido. ¿Impartida o impartado? Impartar me suena a mí, pero es decir que Él nos da poco a poco, va entregándolo a través de un tiempo. El otro, imputar, es decir que lo hace ya está. Ok. Y hay verdades por ambos lados. Pablo los enseña a ambos. Y como con la seguridad del creyente, yo creo que él cae más al lado de que sí hay seguridad del creyente, pero no hay duda, él dice que debemos caminar en la vida cristiana con cuidado, para no apartarnos de Cristo, aunque él implica que no es posible al tener la relación firme y no hacerlo. Y entonces él tiene esta tensión también. Yo creo que estamos bien como la mayoría de los bautistas, por lo menos, en decir no hay seguridad del creyente. Sí, ahí está en el texto, no hay problema, pero andamos como si no hubo, en el sentido de cuidarnos para no caer, no hacer nada infiel al Señor. Pero adentro debemos tener la seguridad de que Dios no va a sacar la salvación de nosotros. No, Él va a ser fiel. Los que anden con dudas necesitan esta seguridad del creyente, porque varios piensan que al morir con pecados no confesados, ¿qué les van a ocurrir? Sí, este no es la enseñanza bíblica. No es la enseñanza bíblica. Porque un cristiano no debe tener este tipo de temor, porque no hay condenación para los que están en Jesucristo. Debo intentar mantenerme al día en mi camino con el Señor, pero si hay un pecado y no logro confesar el pecado y muero, yo tengo confianza en el Señor. Porque a veces yo digo cosas a mi esposa y ella pues toma ofensa a estas cosas. Pero no implica que no hay matrimonio. No implica nada de este tipo. Me gustaría solucionar estas cosas, pero a veces yo voy al trabajo sin solucionar las cosas. Pero no implica que durante el día en el trabajo no soy casado. No, de ninguna manera.
Entonces, para el cristiano, aún con un pecado no confesado, esperamos que sea confesado con tiempo, pero todavía la relación existe. Pastor, es interesante del 8.1, ese agregado final que hace la Reina Valera. Sí, Cuando uno lo estudia ahora, el agregado, pues, o sea, es más correcto que en el 4 como bien. sí, sí. Con el 1 te da la sensación de que, bueno, hay por si acaso, una posibilidad si no hubiera esta forma. No es lo mismo arriba que la intención es estar en vista de la salvación y aquí en la justificación. Sí, sí. O sea que Y aquí en 4 cabe perfectamente. Sí. Ok. Y el grupo comienza con el versículo, ¿cuál? 19. Ok. ¿Cuánto tiempo hemos pasado? Ya casi es tiempo del receso, ¿verdad? Ok. Vamos, unos versículos, luego tomaremos esto. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque hemos cambiado el mundo en que vivimos. Ya vivimos en el mundo de Dios, con Él reinando. Debemos cambiar aún el pensamiento. La salvación nunca llega al punto más profundo de la vida, sino hasta que se cambia su estilo de pensar. Al cambiar su manera de aún ver el mundo, de mirar a las personas no según sus trabajos, no según sus puestos en la sociedad, sino, ¿y estas personas tienen realidad de Dios en su vida o no? Ya es un cambio en su manera de pensar. ¿Y qué va al fondo del problema de esta persona? ¿Es un problema espiritual o solamente un problema físico? Ya estamos cambiando la mentalidad. Entonces es un cambio total. Pero la salvación no ha llegado a la profundidad de nuestra vida si nuestra manera de pensar no ha cambiado. De tal manera que pues ni siquiera pensamos en hacer la maldad. No es pues una tentación constante para nosotros, porque ya sabemos, yo he escogido el lado de Dios, el lado del Espíritu en el asunto. Porque el ocuparse con la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué es lo que sentimos cuando somos obedientes al Señor? Tenemos vida y tenemos paz adentro, porque sabemos la relación anda bien. En mi hogar, si hay algo entre yo y mi esposa, la verdad es que no duermo yo bien. Me causa problemas, porque yo quiero solucionar el asunto. Al principio quizás quiero pues hacer otras cosas por el enojo, pero al pensarlo bien, al llegar al momento de encontrarme delante de Dios, yo quiero solucionar al asunto. No puedo dormir ni dejar de pensar en el asunto hasta solucionar. Pero cuando anda la relación bien, pues no hay nada mejor que llegar a la casa. Ahí está mi esposa esperándome. Para mí ahora son los nietos muchas veces, como tengo 4 nietos, pero la familia está, y no hay nada mejor que cuando haya relaciones buenas. Y es así con el Señor. No hay nada mejor que orar cuando uno se siente cerca al Señor. No, es un gozo tremendo en la vida. Y hay paz, hay vida con esta relación. Por cuanto son designios de la carne, los designios de la carne son enemistad contra Dios, rebelión, es decir, porque no se sujeten a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque están en rebelión, van en contra. ¿Quién va a controlar la vida de un ser humano? Los que andan según la carne han dicho yo voy a manejar mi vida, Dios no, yo. Entonces están en rebelión en cuanto a Dios, no pueden agradar a Dios.
La cosa más fea en el hogar es ver a un hijo en rebelión en contra de sus padres. ¿No es pues un dolor de cabeza cuando un hijo, y todos los hijos casi pasan por en algún tiempo de su vida, y ellos intentan averiguar si yo puedo pues ponerme en oposición o no a mi padre, como somos hombres aquí, pero no hay nada más feo que porque el padre no puede permitir que el hijo ande en este rumbo con paz, porque siempre es un fracaso tremendo que va a ocurrir. Claro, hablando de un padre cristiano, quien ya tiene un rumbo correcto. Es igual con Dios. Si mi hijo está en rebelión en contra de mí, no tendremos una relación buena, no puede agradarme. Entonces, él puede hacer lo que quiere, entiendo, pero nunca debe esperar él que yo esté feliz con lo que él hizo, porque está en rebelión. Así ocurre. Tenemos un nieto y él tiene pues voluntad de pues revolucionario en algún sentido, al decirlo así, porque él siempre quiere tener las reglas y ir un poco más allá para ver si lo vamos a parar o no. Siempre está en problema. Él no entiende porque es castigado tanto en comparación a los demás. Pero con razón, él tiene que aprender a largo plazo. Él va a estar bajo el mando de otro. Si no aprende ahora, ¿qué va a hacer con Dios? No somos más obedientes a la autoridad de Dios de lo que somos en cuanto a los seres humanos que deben de ser sobre nosotros. Entonces, si no aprendemos a someternos a la autoridad humana, tampoco lo haremos a la autoridad de Dios. Y si no lo hacemos a Dios, tampoco lo haremos en forma correcta con los demás. Y entonces vivimos según el Espíritu y no según la carne. Pero por el otro lado, el cuerpo en sí va a ser resucitado al final, a pesar de que es algo que nos atrae a los instintos naturales en este mundo, a las cosas del pecado. Pero si alguien quiere tomar un poquito de café, puede tomar también de ahí. Puede buscar un vaso y tomar de ahí. ¿Está bien así? Ah, bien, sí. Lo siento, pero es bueno. Sí. Hay más ahí. Ok. Si desea más, yo le puedo poner más. Okay. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Entonces, ¿qué de la vida cristiana? ¿Podemos dejar espacio a los instintos que nos conlleven a un extremo malo? Un cristiano no debe dar espacio para esto. Esta es la enseñanza básica para los nuevos creyentes, ¿verdad? Es que sí, ellos están entrando en una lucha. No hay duda de esto. Y deben darse cuenta. Pero el seguimiento de Jesús implica que escogimos siempre vivir según el Espíritu y no según la carne. No se aplica a los pastores, que es el fracaso número 1 aquí para los pastores. Fracaso moral. ¿Qué ocurre más que todo? En Colombia fue la inmoralidad. La inmoralidad. Es decir, un instinto natural y ellos lo dejan salir. Entonces tuvimos una respuesta para esto. Íbamos a comprar pantalones que no tenían apertura. Con solamente las esposas con la llave. Pero ¿cómo solucionamos esto? Y él dice, la enseñanza debe ser desde el principio, porque él no conoce a estas personas. Este es algo básico para él, para el cristiano, que
tenemos que escoger a propósito de vivir según el Espíritu. Entonces su oración cada mañana, ¿qué es? Señor, ayúdame hoy a vivir según el Espíritu, una vida fiel a ti. Ayúdame hoy, porque lo que yo quiero es que las cosas de la carne, los instintos naturales, los hormonas de un hombre, que no me conlleven a hacer la maldad. No importa si sea por la violencia, el egoísmo, el sexo, sea lo que sea. Yo no quiero que estos deseos me desvíen del seguimiento de ti. Y debe ser la oración para cualquier cristiano, porque así queremos que la voluntad de Dios se haga realidad en nuestra vida. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Hijos en qué sentido? ¿De los mormones? Porque ¿qué dicen los mormones? Que pues vamos a convertirnos todos en dioses. Es una creencia de ellos, que seremos hijos de Dios en el sentido de convertirnos en seres divinos. No, es algo absurdo que ellos tienen. Claro, ya la mayoría de ellos ni siquiera entienden su propia doctrina, pero así es en sus documentos. No es decir que seremos divinos, y se ve aquí hijos de Dios, pero ¿en qué sentido? Fíjense en cuanto a Adán. Adán fue un hijo de Dios, creado por Dios, reflejando 100% su imagen antes de pecar, ¿sí? Él fue un hijo de Dios, es decir, criatura reflejando 100% la imagen, semejanza de Dios. No es decir que seremos divinos en este sentido. Okay. Si somos hijos, parte de la familia de Dios, también herederos. Herederos de Dios, coherederos con Cristo. Y entonces si somos parte de esta familia, no como Cristo, Él es el único de su tipo, pero relacionados con Dios así, reflejando 100% su carácter como un buen hijo, en este sentido relacionados, somos heredores. Según el Imperio Romano, el papá no debe quitar la herencia de su hijo. Al ir un poco más allá, y se aplica a los capítulos 9 a 11, un hijo adoptado no se puede negar. Uno no puede rehusar de reconocer el puesto de un hijo adoptado, según la ley romana. Es decir, si somos adoptados en la familia de Dios, Él no puede negarnos. Este es el trasfondo para lo que Pablo dice. Y en este sentido, tampoco puede negar la herencia a estos. Viene más del lado judío. Entonces el hijo va a recibir su herencia. Entonces si somos hijos, tenemos parte de la herencia. La herencia es, como vemos en Jesucristo, quien ya recibió su herencia. La herencia es la vida eterna con Dios, la vida resucitada. Yo he leído que lo relacionado con Roma, cuando alguien era adoptado, tenía el mismo derecho que el hijo que era de su entraña. Sí, exactamente. Ahora, en la parte judía, ¿era igual? Ellos caían bajo la ley romana en el asunto, no tenían otra ley allá. Pero por lo general fueron adoptados como parte de la familia. Y el problema es este. Fíjense, tenemos los casos de los niños abandonados. No fue siempre el aborto, hubo aborto también.
pero los hijos dejados, echados fuera, como la carta de un soldado romano muy famoso escrito a Egipto a su familia, y él encuentra que su esposa está ya con bebé. Entonces él escribe y dice: si es un varón, guárdalo; si es hembra, échalo a la basura. Échala a la basura. Entonces, ¿quiénes iban a recoger a estos bebés de la basura? Por lo general, eran los que querían pues captarlas para que sean como esclavas, trabajadoras, pero esclavas. Pero los cristianos tenían la práctica de sacar estos bebés de la basura y adoptarlos. ¿Qué cosa? Y este fue un ejemplo magnífico del cristianismo durante el segundo o tercer siglo. Y tenemos varios datos, tenemos un documento de Egipto mostrando esta caridad de parte de los cristianos hacia este tipo de bebé. Los judíos hacían algo semejante si eran buenos judíos, en el sentido de que, claro, deben de ser buenos cristianos para el otro, en el sentido de que también no iban a sacar estos para la esclavitud, sino para que tengan una vida mejor. Pero fue un problema en este sentido. He escuchado también que relacionado con Roma, se hablaba de que en Roma dejaban las mujeres, hacían los abortos y dejaban los niños pegados cerca del río. El abandono de la familia ocurrió. En el pasado no fue un asunto grave para Roma. No. Lo que Pablo menciona viene en la carta a los Corintios. Él dice que algunos son abandonados debido a convertirse en cristianos en cuanto al matrimonio. Entonces él menciona que al ser abandonado debido a su creencia en Jesús, uno tiene libertad de casarse de nuevo. Porque fue el caso de un rechazo debido a su fe en Jesucristo. Pero es un caso especial. No tenemos datos en el Nuevo Testamento de una práctica masiva. Yo no he leído de una práctica masiva del abandono allá en Roma mismo. Seguramente ocurrió, apenas no tengo datos. Entonces no estoy dudando nada, apenas yo no tengo los datos a la mano, en la memoria. Pero este es donde él entra en la adopción, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, que traducido es Padre. Ok. Abba sería Padre. Entonces él está haciendo la traducción por si es caso de que los gentiles no entienden el significado de Abba. Entonces él lo pone bien claro, griego, hebreo, pues en verdad este es más del arameo, pero suene bien para arameo y hebreo. Pero él da la traducción, lo pone en griego bien claro, Abba. Y luego pone el artículo ahí, popate, en griego, padre, es decir. O sea, padre no significa que diga padrecito, papito, algo de eso. No, es padre. Abba, padre. Sí, Abba, que es padre. Que Sí, es padre. sí. Porque ahí dice que quiere decir padrecito, papito, papá. Sí. Y eso no es lo que quiere decir. Joaquín Jeremías promovió un poco. Esa idea se promovió como aquí. Pero yo creo varios han tomado el punto de él un poco más allá de lo que él quería. Ellos quieren decir que es como papito, cosas así. En el texto no podemos decir que va a este extremo. Por el otro lado, ¿quién va a llamar a Dios como parte de su familia, como padre? Es un término de cariño, este no es el problema. No hay ninguna duda. Pero hablar como dentro de una familia en cuanto a Dios, ya esta es una relación maravillosa.
Entonces llamamos a Dios Padre. En vez de tener temor, buscar siempre una propiciación para la ira de Dios, estamos en una relación como familia, con Padre. Pero papito en verdad no es el significado de esta palabra. No es tan informal como mostrar a veces con algunos cristianos casi una falta de respeto. No va allá. Es bueno que nos aclare eso, porque hay una tendencia de la gente de hablar de papito, o están hablando papadito, papacito. Sí. Y eso para nosotros es un diminutivo que vida Sí. trae como consecuencia una, no sé, como relajar la personalidad de Dios, el honor que nosotros tenemos, el respeto que tenemos. Vivimos en un mundo hoy afectado a Cuba también, donde hay una reacción en contra de la autoridad dentro de la familia, fuera de la familia, ha afectado a mi país en forma tremenda. Comenzó allá durante la década de los 60 en una forma nueva que no habíamos visto antes, aunque hubo periodos antes también. Pero esta falta de respeto para la autoridad conllevaba el uso a veces, a mí no me gusta pero a veces aún de los nombres para los padres, como pues podemos decir Ricardo, Miguel, sea lo que sea, con los hijos llamando a sus propios padres por su nombre. Para nosotros de mi generación, especialmente no tan pegados a este movimiento, es una falta de respeto. Mi padre, pues no lo llamo yo William, él también es William, no lo llamo yo así, porque yo tengo una relación, lo llamo padre. Pero por el otro lado, no uso yo un término que va a demostrar una falta de respeto para él, porque yo tengo tanto respeto para mi padre. Él pues se lanzó en la Segunda Guerra Mundial. Él sacrificó tanto de su vida para mí, en el trabajo y el hogar y todo eso. ¿Cómo que yo demuestro una falta de respeto para él? Y un título a veces demuestra esto. Por eso lo que Pablo dice aquí es Padre, porque es un título de respeto, pero también de carencia. No va a un nivel más abajo que esto. Dios no es uno de nosotros. Santificado sea tu nombre. No es igual a nosotros. Debemos entender, Él mucho más allá que nosotros. No debemos pensar en un Dios al nivel nuestro. Él vino al nivel nuestro en la persona de Jesucristo. Pero Dios no es del nivel nuestro, porque es el creador de todo. ¿Cómo sería ir a la presencia de una persona a este nivel y decirles, papito? No, sería una insulta. Entonces decimos Abba por tener la relación, pero no en forma de insulto. Sí. Está bien traducido allí porque dice Abba, pater, y tiene la palabra, entre los dos tiene la palabra O pater. pater. Este es para aclarar, la traducción es el Padre. El Padre. Sí, el Padre. Sería Abba, el Padre. Sí. Abba, que es decir, sin decirlo ahí, el Padre. Sí. Para ellos, Abba fue el término usado para los padres. Y es un término de cariño, no debe mal entenderme, pero de respeto a la vez. Pero recibimos el espíritu de adopción. Y entonces ya somos parte de este pueblo de Dios. Para los gentiles este fue tremendo. Él está diciendo esta circuncisión de corazón, de que Él habló desde el principio. Nos ha puesto pues dentro del pueblo de Dios, porque somos adoptados al pueblo de Dios y podemos sin temor, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Sin temor podemos llamarle Padre.
Ok. Profe, una pregunta. Entonces Jesús, en el Evangelio, cuando decía, mi Padre está en los cielos, cada vez que decía esa palabra Padre, usaba el vocablo... Por lo general, él usa la palabra Abba en el texto, pero en el texto griego no tiene Abba sino unas pocas veces. Sí. Para mostrarle este... Ahí se ve 3 veces en el texto griego. Marcos, con el jardín de Getsemaní, Abba, la traducción, o pater, padre. Romanos aquí y Gálatas. Y entonces 2 en Pablo, 1 vez en el Evangelio. Son momentos pues, en el jardín de Getsemaní, de mucha atención a las expresiones, todo eso. Y entonces la relación tan íntima se ve saliendo a la superficie. Okay. Pero qué cosa que podemos nosotros llamar a Dios con el mismo término de Jesús. Piensa. Este es un privilegio. De llamar a Dios con el mismo término que Jesús usó. ¿No? Es lo que Pablo está diciendo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si hijos, también heredores. Ya pasamos por voy para allá. Y ya cubrimos la otra parte. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y esta esperanza del futuro debe también motivarnos a seguir fiel mientras que pasamos por estas persecuciones, problemas del presente. Y ustedes, ¿no es así? Porque ustedes pasan por tiempos difíciles muchas veces. ¿Y qué es la motivación? En el griego aparece la palabra nada. No se refiere a no son nada comparables, porque hay personas que hacen referencia a la palabra nada. Del tiempo presente no son comparables. Ahí está porque yo considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos, yo diría, quizás tienen otra definición, digno me suene a mí, sí, digno para español, a los que, a la gloria que ha de venir o que viene para ser revelado entre nosotros, en nosotros, entre nosotros. Hay ambas posibilidades en la traducción. Y ya cubrimos la otra parte. Entonces ya pasamos. Terminaron con 23, ¿verdad? Porque en esperanza fuimos salvos. ¿No es la salvación? Porque viene la gente a Cristo. Hay algo de esperanza ahí, ¿verdad? Ellos esperan que ellos tengan algo mejor por venir a Jesús. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? La esperanza, pues, en cuanto quizás a la Navidad, un cumpleaños, ¿qué es el problema con los niños? Si abren sus cosas antes del momento clave, ya pierden su esperanza. Ellos no tienen nada de sorpresa quedando. Por eso a veces nosotros pusimos cosas ahí que no contenían nada. Para que al abrirlos ellos no iban a ver nada.
Porque fue un tiempo cuando nuestros hijos querían abrir estas cosas al salir nosotros de la casa por unos minutos, cosas así. Entonces no pusimos las cosas verdaderas para la Navidad. Pusimos cajas vacías, pero encerradas en papel y todo. Entonces, después de hacerlo 2, 3 veces y descubrir que no hubo nada en la caja, ellos dejaron de hacerlo. Porque decimos nosotros, no queremos quitarle la esperanza. Okay. Se enojaron al principio, el hijo mayor especialmente. Es otro asunto. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Y qué es este? Ustedes siempre saben las palabras que deben de decir. Dios entiende solamente las palabras dichas, o en la mente o en forma verbal, o Él entiende aún lo que está en el corazón. ¿Está hablando Él de lenguas aquí? Algunos dicen que sí, pero no lo menciona en forma clara, entonces uno debe darse cuenta. Es su opinión, no tiene base explícita en el texto. Entonces yo sé que algunos opinan que habla de lenguas, pero la verdad es que Pablo no lo dice. Entonces es su opinión de que habla de lenguas, pero no es del texto en sí. Entonces es una posibilidad, una hipótesis, pero en verdad ni es una hipótesis, es solamente una idea, porque no hay manera de probarlo ni de desprobarlo, porque no hay nada en el texto. Por el otro lado, lo que sí está en el texto es que el Espíritu va a interceder por nosotros cuando no tenemos palabras suficientes, y aún para los sentimientos. ¿Qué ocurre con la muerte de un querido? ¿Siempre sabes qué decir? ¿Cómo consolamos a los que han perdido los queridos? Y más que todo es con la presencia. Las palabras ayudan, pero la verdad es que las palabras no bastan. No son suficientes para expresar el dolor ni para quitar el dolor. No hay posibilidad de hacer lo suficiente con las palabras. Y por eso practicamos lo que llamamos allá una teología de comida, de sopa, si quiere decirlo así. En Colombia fue una teología pues de sancocho. En este sentido, uno lleva cosas para comer a estas familias. Lleva comida para expresar sus condolencias a la familia, cosas así. Pero es porque las palabras no son suficientes. No pueden llevar el peso de sus sentimientos. En este sentido, el Espíritu para nosotros en la oración, cuando no hay palabras suficientes, el Espíritu comunica lo que sentimos, aunque cuando no podemos nosotros mismos a expresarlo, el Espíritu lo entiende. ¿Qué consolación es al pensar que aun cuando yo no sé cómo orar, el Espíritu sí, más Él que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Conforme a la voluntad de Dios, no conforme a los deseos nuestros, pero que la voluntad de Dios sea realidad con las oraciones hechas por el Espíritu mismo. Y hubo una pregunta y yo pasé por alto de la pregunta para terminar con ¿Quién fue? ¿Alguien? Sigue primero allá. Mi pregunta tiene que ver con el capítulo 7. El versículo arriba. Sí, viene el 7. El 7 en el 9 dice: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado vivió y yo morí.
porque lo que hablo no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que hablo. El 17. Piensa en este como una cronología de Pablo. Cuando él no tenía la ley fue durante su niñez. Luego fue enseñado la ley, pero no podía obedecerla. Y cómo iba a ser librado y al final cómo termina. Mira el versículo final de este capítulo. ¿Quién me va a librar de todo eso? Gracias a Dios. Mi pregunta es un poco más allá. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. La pregunta sería, ¿dónde está mi voluntad en el mal que hago? ¿Dónde está? Mi voluntad. Sí, mi voluntad es que yo puedo escoger ir por este lado, por aquel lado. Claro, en el capítulo 7, a mi parecer, Pablo está dando un bosquejo cronológico de su vida. Entonces él habla antes de la ley, con la ley yo tuve esta lucha, porque yo sabía lo que debo de hacer, pero no lo hice. Entonces yo fui culpable bajo la ley, al decirlo así. Y luego él dice, pero en Jesucristo no hay condenación. Capítulo 8. Entonces es como una cronología llegando a su tiempo con Cristo, porque ya él no es esclavo al pecado, sino él sigue el Espíritu. En cuanto a la voluntad siempre está ahí, porque la vida diaria requiere que hagamos decisiones en cuanto a lo que vamos a hacer. Siempre está, no hay duda de esto. Pero el puesto delante de Dios es que ya somos hijos. Ya estamos en la familia. Es muy diferente si uno es hijo de otro haciendo estas cosas. O si uno es hijo mío. Si es hijo mío, yo te voy a castigar. Si es hijo de otro, yo voy a pensar, qué malos son ellos. Ok. Pastor, ahí me viene indecible. ¿Existe otra palabra para explicar o expresar esta frase? ¿En cuál? En el libro indecible, en el versículo 26, existe otra palabra, no sé si en el griego coincide con lo que quiere decir aquí en español. En tercer, indecibles al final, perdón. Es allá indecibles, la leo implica hablar, la alfa, acá la A, es decir, al principio es la negativo, es decir, para ponerlo en forma negativa, es que no se puede hablar, que no se puede decir, indecibles en este sentido. Sí, sí. Por ejemplo, para ver una comparación, los que no creen en Dios son llamados ¿qué? Ateos. A negativo, teos en contra de Dios. Y este es la leo, en el sentido del verbo, lalos con el sustantivo, es decir, que no hablan, indecibles. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Les ayudan a bien. Y hay una traducción aquí que es un poco diferente, pero esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Traducido literalmente es, y sabemos que a los que aman a Dios, y este viene al principio, como está en la Reina Valera, Él causa que todas las cosas funcionen para bien. El problema es no sabemos exactamente el sujeto, si panta es objeto directo o si es sujeto. Pero a lo mejor
es que Dios causa que todas las cosas funcionan bien, para el bien, a los que son, pues, y esta parte cabe, reconocidos y conforme a su propósito, siendo llamados Ahí en ese versículo, a los... cuando yo estudiaba ese versículo, en uno de los comentarios, ponía el ejemplo de la vida de José. José no entendía por qué sus hermanos lo vendieron, por qué lo llevaban a cristiana, pero que era a propósito de... Ah, sí, es un buen ejemplo. Sí, en muchas ocasiones toman las cosas negativas que no entendemos, pero es un propósito de Dios. Entonces, según Dios causa todas las cosas. ¿Qué dice el versículo? Que Él causa todas las cosas. El pecado. No dice nada de que Él cause las cosas. Es que Él es tan grande que lo peor de este mundo Él puede usar para un resultado bueno en nuestra vida. No es que todas las cosas son buenas. ¿Cómo podemos decir? Como en el caso mío de una iglesia donde yo fui pastor, el hombre salió con una mujer, su esposa llegó temprano del trabajo, lo encontró allá en la cama. Unos días después, él llamó a ella para reunirse con ella. Al acercarse al carro donde él estuvo ahí sentado, él sacó su arma, se mató, se suicidó, con la sangre pasando por toda ella. Gracias a Dios la bala no pasó a ella, porque ella quedó ahí embarazada. Fue pues algo causado por Dios. No, fue decisión de un ser humano. Es la voluntad de un ser humano de suicidarse así, de hacer algo malísimo. Y no podemos decir, tú debes aceptar como la voluntad de Dios. No es. Dios no quería que este hombre haga todo eso. Fue hecho humano. Es el pecado. Y Dios no causa el pecado. Él soluciona el pecado, pero Él no lo causa. Pero el asunto es, al pasar por la persecución, todo sea lo que sea en la vida de un cristiano, Dios es tan grande que Él puede causar que todo termine con algo bueno para nosotros. Es la grandeza de Dios. Un momentito, un asunto más. Piensen en cuanto a la cruz. ¿Fue bueno que ellos crucificaron a Jesús? Es el momento más trágico de este mundo. ¿Cómo que los hombres, nosotros, crucificamos al Dios encarnado? Fue el hecho más terrible de toda la historia. No hay nada bueno en crucificar a Jesús. Pero ¿qué ha hecho Dios con esto? Es Dios, un Dios tan grande, que de ahí viene nuestra salvación. Él murió por nosotros, por nuestros pecados, para que seamos libres del pecado. Entonces Él tomó lo más feo y hizo algo bueno para nosotros. Este versículo no dice que Dios causa todas las cosas. Dice que Él los causa funcionar para el bienestar nuestro. Es decir, Él toma las circunstancias de nuestras vidas, tan feas que sean, y Él es tan grande que Él puede hacer algo bueno de estas cosas. Y hubo dos preguntas o comentarios. La Reina Valera del mensaje dice así: y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden a bien a los que les aman. Sí. Van a esperar lo que ustedes dicen. Sí. Y entre el fondo, Hay varias traducciones nuevas que lo han corregido. ¿Hubo otro allá o quizás? Usted tenía de esta persona que se vino, Sí. porque he escuchado varias veces acerca de que podemos decir que ahí está la voluntad permisiva de Dios. Podemos expresarlo de esa manera. Quizás sirve. La reacción que yo tengo es que yo he visto a un pastor diciendo a las familias, pues tienes que aceptarlo porque es voluntad de Dios.
cuando en verdad no es voluntad de Dios. A mí, Lo que debemos de decir es, todo eso se debe al pecado de los seres humanos, pero entendemos que Dios es más grande que esto. Dios va a guiarles a través de todo eso, y Él va a manifestarse a través de todo eso en toda su grandeza. Yo no sé cómo, no sé cuándo, pero confiamos que Dios es más grande que esta circunstancia. Este es lo más bíblico según este versículo. No es decirles, tú debes aceptar a todo eso porque es voluntad de Dios. No, esta es una idea absurda de Dios. Creo que Dios le dio precisamente al hombre el discernimiento entre Sí. bien y el mal. Creo que es una decisión que el hombre debe de saber cuándo una cosa puede estar bien y cuándo puede estar mal. Entonces no podemos pensar Si somos los pecadores nosotros y no Dios. los pecadores son Sí. Casi echamos la culpa a Dios. mi pregunta es porque lo he escuchado muchas veces. Muchas veces he escuchado esto, la voluntad permisiva de Dios. Y Es una falla teológica. ¿Cómo para justificarnos? Sí. Mi error, mi pecado. Sí. Este tema de no recuerdo el escrito que dice Albert Einstein, se lo necesitaban, no sé, un filósofo Dios es el creador de todas las cosas, entonces también el que no es mal, entonces él puso varios ejemplos, no recuerdo todo, sé que uno de ellos le dijo, existe la oscuridad, no existe la oscuridad, simplemente la ausencia de luz. Sí. O sea, al final le llega la conclusión que simplemente es mal. Muy buen ejemplo. Sí. Sí, es muy buen ejemplo este. Y hubo otro por acá. Pastor, ¿cómo influenció este versículo en la vida de Pablo? Sí, Piense en cuanto a Pablo, sí. Su experiencia, como estaba, por lo que le había pasado. ¿Por Él qué? había pensado que todo lo que había acontecido en su vida, Dios lo había obrado para mí. Porque toda su educación, todo eso resultó de que él tenga el conocimiento para escribir esta carta. Sí, pero él de veras fue, ¿qué? Él mató a Esteban en algún sentido de que él estuvo de acuerdo. Y él persecutó a los cristianos. Esta persecución que él desarrolló allá fue horrible. Entonces, no podemos decir que este fue bueno. Fue malísimo lo que él hizo. Pero Dios fue más grande aún de lo que él hizo. Es la confianza que tenemos, que Dios es más grande aún de nuestros pecados. En Filipenses él escribe, pero las cosas que me han acontecido han resultado mal. Eso. Sí, muy buena cita para esto. Ok. Quería hacer una pregunta, no he entendido como está permitido aquellas cosas que Dios no las aprueba, pero al fin y al cabo las permite. O sea, no es algo bueno, Bien. Él no lo aprueba, pero a la vez lo permitió. Entonces, ¿cómo yo reconciliaría eso con el hecho de que si Dios no lo permite, entonces ¿cómo yo puedo hacerlo? Sí, el bien y el mal es que Dios creó al mundo de tal manera que tengamos nosotros posibilidad de escoger. Con las maldades naturales es otro asunto. Él tuvo que crear el mundo de tal manera que con la revolución del mundo, todo eso, hay que pues echar alguna energía de alguna manera para que no llegue a un momento de crisis en el mundo. Entonces él construyó el mundo de tal manera que echa pues su energía extra allá con un huracán, con un tornado en mi país, con un terremoto, sea lo que sea. Pero al no echar su energía extra así, sería aún peor. Entonces él construyó el mundo de tal manera que tenga la posibilidad de seguir a pesar de crear esta energía por el movimiento. Entonces, es en algún sentido la gracia de Dios de ver que estamos en la posición de echar esta energía poco a poco y no todo a una vez. ¿Cómo sería un terremoto de 15 grados?
de esperar hasta que se rompe la tierra y se abre y todo el país de Cuba cae en un hueco. No, Él construyó el mundo para que no sea tan abrupto. Son más de lo que queremos. Pero la verdad es que por lo menos Él construyó el mundo de tal manera que no sea aún peor. Él hace aún con estos catástrofes. No son cosas que Él quiere. Él nunca quiere ver a las vidas perdidas, nada así. Pero Él es más grande que ahí en Katrina. Cuando pasamos por todo eso, los cristianos eran los que más respaldaban a la gente. Fue oportunidad de mostrar el amor de Dios. Yo perdí 2 amigos en Katrina. Murieron. Intentaron quedarse en su casa. Pues el agua entró a los 11 metros donde vivo yo y borró su casa totalmente. No quedó nada. Entonces fue un pesar tremendo. Porque hace una semana antes, jugamos tenis juntos. Ahí, una semana después, no está. Es un pesar tremendo. Por el otro lado, ¿cómo habría sido al tener esta entrada de agua a 25 metros? Este fue el más alto que hemos tenido en nuestro país con Katrina. Nunca hemos tenido el agua subiendo tanto. Pero llegó a 11 metros de altura sin contar las olas. Estoy yo hablando de agua, con las olas por encima. Entonces llegó a unos casi 13 metros con las olas por encima. Pero gracias a Dios fue oportunidad para ministrar como cristianos a la gente. En la iglesia donde yo ayudé en ese tiempo como pastor interino, dábamos comida por unos casi 3 semanas a más de 1,200 personas. 153 personas vivían en la iglesia después de esto. Y abrimos todo el templo, todo, quitamos todo lo necesario, todo lo que pudimos que no fue necesario del sitio. Abrimos un mercado en el santuario, porque así es para los cristianos. Es oportunidad de mostrar el amor de Dios para la gente. Entonces, Dios no causó que haya tanto sufrimiento. Fue decisión nuestra de vivir allá. Dios no dijo, tú debes vivir allá, donde entran los huracanes, porque yo quiero borrarte de la mapa. Dios no decidió nada, ¿sí? Fue decisión nuestra. Pero gracias a Dios, fue oportunidad de mostrar el amor de Cristo a los sobrevivientes y ayudar, pues, a consolar a los que perdieron familiares. Por eso yo creo este versículo es uno de los versículos claves para la teología nuestra, porque demuestra que Dios no causa las cosas, pero Él es tan grande que Él hace bien aún a través de los momentos más feos de este mundo. Él hace bien. Sabe que, pues, la mujer que yo mencioné antes, con el marido quien se suicidó, con sangre sobre ella y todo, dio a luz a este bebé, se casó de nuevo, ya tiene una familia bellísima, tiene más niños y ha ido adelante con su vida. Y para ella, el marido que ella tiene ahora es 10 veces mejor que él quien se suicidó. Dios no causó nada de lo que le pasó, pero fue más grande de los eventos de la vida, porque servimos a un Dios de este nivel. Y entonces Él puede hacer bien de las cosas más feas. Esta es la creencia nuestra en cuanto a la cruz, ¿verdad? Como yo dije, Él hizo lo más bueno posible con lo más feo que haya ocurrido en la historia del mundo, crucificando a Jesús. Porque a los que antes conoció, también los predestinó
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Predestinó para qué? Okay. Y entonces la predestinación tiene que ver con Jesús y con la restauración de la imagen de Dios dentro de nosotros. Vamos a cubrir en más detalle después, porque es un tema de mucha importancia, de bastante discusión, y yo no voy a solucionarles todo, lo siento, porque tendríamos que ir a varios textos para pero fíjense, para Pablo el contexto es que los judíos pensaban que eran predestinados por Abraham, por ser pueblo de Abraham, por ser judíos. Y este es el trasfondo. Y él está diciendo, pero no se basa en Abraham, no se basa en ser judío, se basa en ser conforme a la imagen de Jesucristo. Y esta es la base pues de ser un pueblo escogido. Él está en combate con la idea de los judíos de que es el pueblo físico. Él dice, no, es el pueblo espiritual a base de Jesucristo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, es el enfoque de Él. Ok. Vamos a ir a un versículo más, pero yo vi un mano ahí. Yo solamente quisiera hacer una pregunta. Por ejemplo, el concepto de orden, él nos hablaba de que él creía en la predestinación, pero la predestinación después que la persona ha creído es predestinada, ya está para salvación. Sin embargo, mientras usted estaba hablando y yo estaba buscando algunos comentarios aquí, y por ejemplo está el comentario del libro de Adam Johnson, no sé si lo ha leído, dice: la presencia de Dios antes por Dios, del griego prognosis, se refiere a algo más que el conocimiento anticipado. O sea, que Él lo da por algo más que lo que Dios nosotros conocemos como la omnisciencia. Enfatiza el hecho de que la salvación fue iniciada por Dios en su amorosa y eterna elección, por medio de la cual nos escoge en Cristo para ser objeto de su amoroso propósito. Y con todo lo difícil que pueda parecer, el conocimiento de antemano depende siempre de la elección de Dios y nunca de nuestro escogimiento de Dios. Aquellas personas que Dios escoge para poner su amor en ellos son las mismas que ha determinado que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Predestinación del griego prorizo es casi el equivalente de presciencia. Predestinación es repetida en la cadena, pero enfatiza la meta o el fin, mientras que el conocimiento anticipado se enfoca a la persona involucrada. Y Carballosa dice que es el acto divino efectuado en la eternidad pasada por el cual Dios ha fijado de antemano el destino eterno de los redimidos. Y hay un comentario también de McDonald que dice: por cuanto todos aquellos que Dios sabía que habían de pertenecer a Él. O sea que ellos lo dan por sentado desde el punto de vista que Dios es quien realiza la elección. Y entonces el hombre no tiene ninguna oportunidad de decidir creer o no creer. ¿Cuál es? Pero es que Él escogió a un pueblo o una persona específica. También hay el asunto de tiempo. Por ejemplo, si pensamos en escoger de antemano, estamos ya limitados al tiempo. Y es un problema para nosotros, porque Dios no vive dentro del tiempo. Dios Padre vive fuera del tiempo. El tiempo en sí es parte de su creación, ¿verdad? Si no es parte de su creación, el tiempo es Dios y no Dios. Porque si hay algo más grande que Dios, este es Dios y no Dios. Entonces Él aún creó el tiempo en sí. Él es más allá del tiempo. Entonces, al decir que Él sabe de antemano, debemos pasarnos fuera del tiempo. Porque Dios Padre vive fuera del tiempo.
Pero ¿cómo obra Él dentro del tiempo? Dentro del tiempo, Él obra de acuerdo a la posibilidad de voluntad de parte nuestra. Porque el Espíritu Santo obra de acuerdo a cómo va el tiempo y cómo pasa la vida nuestra. Y claro, fuera del tiempo Dios sabe, no hay ninguna duda de esto. Aún hasta el nivel de individuos, aunque el enfoque principal es sobre el grupo aquí, en cuanto a los judíos, pero ya es en Cristo Jesús. Pero dentro del tiempo, tenemos nosotros que decidir cada vez, cada día. Tenemos decisiones para hacer y Dios nos decide de antemano, tú tienes que decir tú tienes que decidir tú tienes que hacer Él nos da la libertad de hacer nuestras propias decisiones y somos responsables por las decisiones que hacemos. Pero dentro del tiempo, pero fuera del tiempo, ahí está Dios. ¿Y cómo impacta Él el tiempo? El Espíritu Santo, la manera de trabajar, Pablo lo ha dicho de forma clara, pero Él trabaja en el presente nuestro. No trabaja en una manera que descuenta la vida presente que ya tenemos. El problema de varios, a mi parecer, es que ellos quieren colocar el preconocimiento de Dios dentro del tiempo. No funciona. Para nosotros quizás es más fácil de concebir, pero la verdad es que no es fiel a la imagen que tenemos de Dios. Porque en el principio, Dios creó a sí mismo. No es lo que Génesis dice, ¿verdad? ¿Qué dice Génesis? En el principio, Dios ya está. Dios creó al mundo. Es decir, en el principio ya está Dios. Más allá aún del principio. Porque Él crea el principio. Y entonces la predestinación, visto desde adentro del tiempo, siempre va a chocarnos. Porque pensamos, sí, de antemano, como uno puede ser determinado ya, porque si es dentro del tiempo hay y luego y ya es predeterminado, yo no tengo ninguna voluntad libre en el asunto, si es más allá del tiempo. Pero Él obra dentro del tiempo, en el presente nuestro, respetando nuestra voluntad. En verdad no tiene impacto sobre mis decisiones propias, porque yo he de vivir mi vida. Y yo puedo hacer estas decisiones. Y el preconocimiento de Dios va a lo largo de todo y abarca todo. Pero el enfoque principal en el Nuevo Testamento es que Él ha escogido a un pueblo, pero en Jesús y no en la carne de los judíos. Y es el enfoque principal de Pablo, que somos predestinados en Cristo y no por ser judíos. Y entonces lo que él dice aquí, los que conforme a su propósito son llamados, vamos al 30, y a los que predestinó, plural, a estos, plural, también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, todo se ve conforme a la imagen de su Hijo y no conforme a ser parte de los judíos en forma literal de la carne. Y este es el cambio dramático que Él ha hecho a través del libro. Que somos pues predestinados en Cristo y no según la carne de los judíos, para que seamos pues conformes a la imagen de Jesús. ¿Somos justificados por ser judíos? No. ¿Somos llamados por ser judíos? No. ¿Somos glorificados por ser judíos? No. Todo a base de Jesucristo. Es decir, la culminación de toda la Biblia, toda la teología de Pablo está ahí en Jesucristo. Y toda la predestinación, escogido, un pueblo escogido como Israel, todo se suma, pero no en Israel según la carne,
sino en Jesucristo. Toda la salvación se ve allá en Jesucristo. Entonces, ¿usted cree que la esencia es del contraste que hace Pablo en relación con los judíos y ahora que es... Esta es la batalla de él, porque ellos quieren decir somos el pueblo escogido, somos los llamados de Dios, somos los que Dios ha hecho las promesas para nosotros, somos los escogidos, los predestinados. Este es lo que él ha dicho a través del libro, mostrando, pero no es circuncisión de carne, sino de corazón. No hay diferencia delante de Dios entre judíos, gentiles, somos los escogidos en Jesucristo. Todo se ve en Jesucristo. Okay. En este sentido, ya vamos a la parte final. ¿Qué pues diremos a esto? Alguien, por favor, léanos de 31. En verdad, podemos ir al fin del capítulo. Después diremos a él, Dios por nosotros y él contra nosotros. El que no está haciendo en su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no dará también con él todas las cosas? ¿Quién ayudará a los escogidos de Dios? Dios es el que los cumplió. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que está además a la diestra de Dios, y que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas en matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira al final. ¿Qué promesa es esta? Que al final nada puede separarnos del amor de Dios que está en el pueblo de Israel. Pero no lo dice así. Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y este es el cambio dramático. Y él termina con y ahora va a decir en cuanto que pues de Israel. Cuanto a Israel, ¿qué decimos? Si